ella que duerma en el sofá. Esas 5 palabras destruyeron en un segundo los 67 años que llevaba creyendo que sabía lo que era el amor familiar. Y lo peor de todo, las había dicho la mujer de mi propio hijo, repartiendo los cuartos de la casa que yo había pagado como si yo fuera una perrita sin hogar. Pero esperen, porque lo que pasó después de escuchar esa frase cambió no solo mi vida, sino la de toda mi familia para siempre. Y cuando sepan la venganza que preparé en silencio, van a entender por qué nunca, nunca deben subestimar a una abuela mexicana que ya no tiene nada que perder. Si quieres saber cómo una mujer de 67 años se convirtió en la pesadilla de su nuera manipuladora, suscríbete ahora porque esta historia va a ponerte la piel de gallina. Mi nombre es Guadalupe. Tengo 67 años y esto que les voy a contar pasó hace 3 meses en una casa de vacaciones en Cancún que renté por 3,500 loro. Dinero que salió de mis ahorros, de la pensión que guardo religiosamente desde que enviudé, soñando con momentos como este, una semana perfecta con mi hijo Miguel, mi nuera Valentina y mis 2 nietos. Lo que no sabía es que para Valentina yo no era la abuela que merecía respeto, era solo la cartera que pagaba todo. Estaba ahí escondida detrás de la puerta de la cocina como una ladrona en mi propia reservación, escuchando cómo Valentina le explicaba por teléfono a su madre la distribución de los cuartos. Mamá en la principal, papá en el segundo, los niños atrás, ella que duerma en el sofá. Ella ni siquiera tuvo el respeto de decir mi nombre. El corazón se me quería salir del pecho. Sentí cómo se me fueron las fuerzas de las piernas y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no desplomarme ahí mismo. Yo, la mujer que había trabajado doble turno en la fábrica para pagarle los estudios a Miguel, la que vendió hasta mis aretes de oro para ayudarlo a poner su negocio. Iba a dormir en el sofá de la casa que yo estaba pagando, pero lo que vino después me terminó de destrozar. ¡Ay, mamá! Ya verás cómo Guadalupe no dice nada. Es de esas viejitas que hacen todo por quedar bien. Pagó la casa completa sin que nadie se lo pidiera. Puedes creerlo. Las mujeres de su generación son así, sumisas. Se conforman con todo con tal de no molestar. Viejita sumisa, como si mis 67 años de vida, mis sacrificios, mi dignidad no valieran nada. En ese momento algo se quebró dentro de mí. No fue solo mi corazón. Fue esa imagen que tenía de mí misma como la suegra comprensiva. La abuela que siempre dice que sí, que nunca causa problemas. Esa noche, mientras ellos brindaban en la terraza con el vino que yo había comprado, celebrando sus vacaciones gratis, yo me quedé sola en esa cocina viendo hacia el mar. Y por primera vez en 3 años desde que enviudé, no lloré de tristeza, lloré de rabia pura. Miguel, mi Miguel, ¿dónde estaba mientras su esposa me humillaba? En la terraza gritando, «Mi amor, el wifi funciona perfecto para mis videoconferencias». Videoconferencias en las vacaciones familiares que su madre había pagado. Pero Valentina cometió un error esa noche. Un error que le costaría todo lo que había construido manipulando a mi hijo. Porque cuando crees que tienes a alguien completamente dominado, te relajas, te vuelves descuidada, y las mujeres descuidadas dejan sus celulares desbloqueados en lugares donde las viejitas sumisas pueden encontrarlos. Lo que descubrí en ese teléfono esa madrugada no solo me confirmó que Valentina era peor de lo que imaginaba. Era un monstruo que había estado planeando destruirme por completo. Pero lo que ella no sabía es que acababa de despertar a la bestia equivocada. Porque cuando una mujer de mi edad decide que ya no va a ser sumisa, ya no lo hace en silencio. Y cuando decide que es hora de que se haga justicia, ¡ay, Dios mío!, la justicia que se viene. Lo que encontré en ese celular me heló la sangre y puso en marcha la venganza más perfecta que pueden imaginar. Para entender cómo llegué a esa cocina llorando de rabia mientras mi nuera repartía mi casa, tengo que contarles la historia de una mujer que creyó que el amor incondicional siempre regresa multiplicado. Una mujer que se equivocó. Mi historia con Miguel comenzó cuando tenía apenas 23 años y me quedé viuda con un bebé de 8 meses en brazos. El padre de Miguel murió en un accidente de construcción y yo me quedé sola
con una criatura, y sin más herencia que deudas y un corazón roto. ¿Saben lo que es levantarse todos los días a las 4 de la mañana para llegar a la fábrica textil? Trabajar 8 horas cosiendo uniformes escolares y después correr a casa de la señora Rosa para recoger a tu hijo y llevarlo a tu segundo trabajo, limpiando oficinas hasta las 10 de la noche. Eso hice durante 18 años seguidos. Miguel era mi mundo, mi razón de existir. Cada peso que ganaba tenía su nombre escrito. Cuando cumplió 5 años y me dijo: «Mami, quiero ser ingeniero como el papá de Pedrito». Yo le prometí que lo sería, aunque tuviera que trabajar hasta morirme, y cumplí esa promesa. Vendí el anillo de bodas de su papá para pagarle la preparatoria privada. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía para sus libros universitarios. Trabajé hasta los sábados y domingos para pagarle sus materiales de ingeniería. Cuando se graduó con honores de la Universidad Tecnológica, yo estaba en primera fila con mi vestido remendado 3 veces, pero con el pecho más inflado de orgullo de todo México. Miguel era un buen hijo, trabajador, respetuoso, cariñoso. Después de graduarse, consiguió trabajo en una empresa de construcción y 2 años después vino a casa con ojos brillantes diciéndome: «Mamá, quiero poner mi propia empresa. Tengo un socio, tenemos los proyectos, solo necesitamos capital inicial». Capital inicial. Yo tenía exactamente 150,000 ahorrados después de 20 años de trabajo. Se los di todos sin preguntar, sin condiciones, porque así se hace en las familias mexicanas. Cuando un hijo tiene un sueño, la madre lo hace posible. La empresa de Miguel creció. En 5 años ya tenía contratos por más de 500,000 anuales. Se compró su casa, su camioneta, empezó a vestirse elegante, y yo seguía en mi misma casita de 2 cuartos, pero feliz, feliz, porque mi sacrificio había valido la pena. Hasta que llegó Valentina. La conocí un domingo después de misa. Miguel me la presentó en el atrio de la iglesia, nerviosa, bonita, bien vestida. «Mamá, te presento a Valentina. Es administradora, trabaja en un banco». Se notaba que estaba enamorado. Los ojos le brillaban de una manera que no había visto desde que era niño. Valentina fue amable conmigo desde el primer día. Quizás demasiado amable. Siempre con sonrisas perfectas, siempre diciendo las palabras correctas. «Señora Guadalupe, qué suerte tiene Miguel de tener una madre tan trabajadora. Señora Guadalupe, se nota todo el amor que le puso a criarlo. Señora Guadalupe, Miguel me cuenta que usted hizo muchos sacrificios por él. Al principio pensé que era educación, después entendí que era estrategia. Las primeras señales las ignoré porque no quería ver lo que estaba pasando. Como cuando Miguel empezó a cancelar nuestros almuerzos dominicales porque Valentina tenía compromisos familiares, o cuando dejó de llamarme todos los días como había hecho durante 30 años. Es que Valentina dice que los hombres casados necesitan su espacio. Me explicaba como disculpándose. Espacio. Yo no le estaba quitando espacio. Yo solo quería seguir siendo su madre. Pero Valentina era inteligente, muy inteligente. Nunca me atacó directamente, nunca me faltó el respeto en mi cara. Era más sutil, más venenosa, como cuando organizaba cenas familiares y se le olvidaba invitarme. Ay, señora Guadalupe, qué pena, se me pasó llamarle. Es que somos tan pocos que no pensé. Pero invitaba a su madre, a sus hermanas, a sus tías. Yo siempre me enteraba después, cuando Miguel me contaba lo bien que la habían pasado, o cuando empezó a cambiar la decoración de la casa de Miguel. Valentina tiene muy buen gusto, mamá. La casa se ve más moderna. Las fotos mías con Miguel de cuando era niño desaparecieron del refrigerador. Los cojines que yo le había tejido para el sofá fueron reemplazados por otros más elegantes. Poco a poco, mi presencia se fue borrando de la casa de mi propio hijo. Pero el verdadero cambio vino después de la boda. Una boda de 200,000 pagada íntegramente por los padres de Valentina. Yo ni siquiera pude ayudar con la lista de invitados. La familia de Miguel son solo ustedes dos, me dijo Valentina con su sonrisa perfecta. ¿Para qué molestar a gente que tal vez no conoce a la familia? Mis primas, mis comadres, la gente que había conocido a Miguel desde bebé.
no fueron invitadas a la boda de mi único hijo. Después de casarse, las visitas se volvieron cada vez más espaciadas. Cada mes se convertía en cada 2 meses, cada 2 meses en cada 3. Y siempre era yo quien llamaba, yo quien insistía, yo quien rogaba por un poco de tiempo con mi hijo. Hasta que llegaron los nietos, Alejandro y Isabella. Cuando Miguel me llamó para decirme que Valentina estaba embarazada, lloré de felicidad. Pensaba que un bebé me devolvería a mi hijo, que ser abuela me devolvería mi lugar en la familia. Qué equivocada estaba. Valentina convirtió mi rol de abuela en un trabajo no remunerado. Señora Guadalupe, ¿podría cuidar a Alejandro el martes? Tengo una reunión. Señora Guadalupe, ¿puede quedarse con los niños este fin de semana? Tenemos un viaje de pareja. Señora Guadalupe, los niños están enfermos y no podemos faltar al trabajo. ¿Viene? Y yo iba, claro que iba. Cancelaba mis compromisos, mis citas médicas, mis reuniones con amigas, porque para una abuela mexicana, los nietos son sagrados. Cuidaba a Alejandro e Isabela con todo mi amor. Les hacía pozole, les cantaba las mismas canciones que le cantaba a Miguel, les contaba cuentos mientras los arrullaba. Pero cuando llegaba Valentina a recogerlos, los niños corrían a ella y yo volvía a ser invisible. Mamá les compró juguetes nuevos, mamá nos va a llevar al parque, mamá dijo que podemos comer helado. Yo solo era la niñera gratis que hacía el trabajo sucio, cambiar pañales, limpiar vómitos, lidiar con berrinches. Valentina se llevaba la diversión y el cariño. Pasaron los años y mi relación con Miguel se fue deteriorando sin que yo entendiera bien por qué. Cada vez que hablábamos, parecía distraído, distante, como si estar conmigo fuera una obligación más en su lista de pendientes. Mamá, no puedo este domingo. Tengo mucho trabajo. Mamá, Valentina tiene planes con su familia. Mamá, los niños tienen actividades. Siempre había una excusa. Siempre había algo más importante que su madre. El Día de las Madres del año pasado, esperé todo el día que llegara Miguel con los niños. Tenía la mesa puesta, había hecho mole desde las 5 de la mañana, su favorito desde niño. Esperé y esperé. 2 de la tarde, 4 de la tarde, 6 de la tarde. A las 8 de la noche llegó un mensaje. Perdón, mamá, se nos complicó el día. Mañana te vemos. Mañana nunca llegó. Una semana después me envió flores con una tarjeta que decía con letra de mujer, a la mejor mamá. Valentina había comprado las flores, escrito la tarjeta y obligado a Miguel a firmarla. Mi hijo ni siquiera recordaba que el Día de las Madres había pasado. Esa noche me senté en mi cocina viendo el mole que había terminado regalando a la vecina y me pregunté en qué momento había perdido a mi hijo, en qué momento había dejado de ser importante para él. Pero me tragué ese dolor, porque en las familias mexicanas no se habla de estas cosas. Te aguantas, te conformas, sigues adelante. Hasta que llegó la invitación a Cancún. Fue Valentina quien me llamó. No, Miguel, Valentina. Señora Guadalupe, estábamos pensando en hacer un viaje familiar a Cancún. Los niños nunca han conocido el mar. Sería bonito ir todos juntos. ¿Qué le parece? Me pareció hermoso. Por fin, después de años sintiéndome relegada, me estaban incluyendo en algo importante. Un viaje familiar, todos juntos, como debería ser. Claro que me encantaría, contesté casi llorando de emoción. Qué bueno que le guste la idea. Mire, encontré una casa preciosa en Cancún. 3 recámaras, alberca, vista al mar. Cuesta $3,500 por semana. ¿Cree que Miguel pueda pagarlo? Su empresa ha tenido muchos gastos últimamente. Yo no pensé 2 veces. Por supuesto, yo pago la casa. Es más, pago todo. La casa, la comida, lo que necesiten. Va a ser un regalo para todos. ¡Ay, señora Guadalupe, qué generosa! Miguel tiene tanta suerte de tenerla. Reservo entonces y le mando los detalles. ¿Ve? Fui tan ingenua, tan desesperada por ser incluida que no vi la manipulación. Valentina jamás pensó que Miguel pagara algo. Ese era su plan desde el principio, unas vacaciones gratis cortesía de la suegra tonta. Pagué la casa, pagué los boletos de avión de los niños porque Miguel y Valentina usarían puntos del banco. Llené el refrigerador antes de que llegaran.
jamón, quesos, frutas, todo lo que les gustaba. Compré juguetes para la alberca, bloqueador solar, repelente de mosquitos. Gasté otros 2.000 en preparativos. Total invertí 5.500 gelas de mi pensión, dinero que había ahorrado durante 3 años para esta semana perfecta con mi familia. El primer día, todo pareció normal. Llegamos a la casa. Los niños corrieron emocionados a la alberca. Miguel se encerró en su cuarto para una videoconferencia de emergencia. Y Valentina empezó a reclamar la casa. Esto lo pones aquí, mamá, necesita su espacio. Los niños van en este cuarto porque está cerca del nuestro. Miguel necesita el cuarto con mejor iluminación para su trabajo. ¿Y yo? Ni me preguntó. Asumió que yo me acomodaría donde fuera. Por la tarde, cuando los niños dormían siesta, escuché a Valentina hablando por teléfono en el balcón. Estaba yo en la cocina preparando café cuando su voz llegó clara a través de la ventana. Sí, mamá, ya llegamos. La casa está increíble. Guadalupe pagó todo, obvio, era el plan. En 2 días más llegas tú con mi hermana. Ya sabes que Guadalupe es bien dejada. No va a decir nada cuando vea que trajimos más gente. El corazón se me detuvo. Carmen Rosa, su madre, Daniela, su hermana, venían a la casa que yo había pagado sin siquiera preguntarme, pero lo peor vino después. Cuando mamá llegue, va a ocupar el cuarto grande. Los niños y Daniela en el segundo, Miguel y yo en el tercero. Guadalupe que duerma en el sofá o que regrese a su casa. Total, ya pagó todo. Ahí fue cuando escuché esas palabras que me destrozaron. Ella que duerma en el sofá. Palabras que resumían perfectamente lo que Valentina pensaba de mí. Un estorbo, un medio para conseguir cosas gratis. Alguien tan insignificante que podía dormir en el sofá de la casa que ella misma había pagado. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cuarto. El cuarto que según Valentina pronto sería de su madre, mirando al techo y procesando 3 años de humillaciones. Todas las veces que había sido relegada, ignorada, usada, todo cobró sentido. Valentina nunca me había querido en la familia, me había tolerado. Solo me mantenía cerca porque era útil, como niñera gratis, como cajero automático para emergencias, como la tonta que pagaba cosas sin pedir nada a cambio. Lloré en silencio para que Miguel no me escuchara en el cuarto de al lado. Mi hijo, mi bebé, el niño al que había criado sola, por el que había sacrificado todo. ¿Sabía lo que su esposa estaba planeando? ¿O era tan ciego que no veía cómo me trataba? A las 3 de la mañana, escuché pasos en la sala. Me asomé por la rendija de la puerta y vi a Valentina con su celular, sentada en el sofá escribiendo mensajes. Vi cómo sonreía con cada mensaje que enviaba, cómo se reía sola. Después, dejó el teléfono en la mesa de centro y se fue al baño. No sé qué me pasó en ese momento. Quizás fue el dolor, quizás fue la rabia acumulada, quizás fue algo más fuerte que ya no podía contener. Salí de mi cuarto, caminé hasta la sala y tomé ese teléfono desbloqueado. Mis manos temblaban tanto que casi lo tiro. Abrí WhatsApp. El primer chat era con Carmen Rosa, su madre. Las vi discutiendo los detalles del viaje. Mamá, Guadalupe no sospecha nada. Piensa que es un viaje solo con nosotros. Cuando llegues, yo me hago la sorprendida y digo que fue idea de Miguel invitarte. Ella no va a decir nada. Es de esas viejas que se aguantan todo. Y si se molesta, no va a molestarse. Lleva años rogando por migajas de atención de Miguel. No va a arriesgar eso. Además, Miguel le tiene lástima. Cualquier cosa le digo que tú estás delicada de salud y que necesitabas venir. Con eso se calla. Pero había más mensajes, muchos más. Abrí el chat con Daniela, su hermana. Las encontré intercambiando mensajes sobre mí. Daniela, ¿cómo va el plan con la suegra? Valentina, perfecto. Ya está todo encaminado. Tengo los documentos del asilo listos. Es uno de esos lugares caros, pero con su casa vendida podemos pagarle 2 años adelantados y nos sobra dinero. Daniela, ¿y Miguel está de acuerdo? Valentina. Miguel no sabe nada. Piensa que su mamá va a vivir con nosotros. Ya le he ido metiendo la idea de que ella necesita cuidado especializado, que se le olvidan las cosas, que está muy frágil,
Daniela, eres malvada, hermana. Valentina, no soy malvada, soy práctica. Esa casa vale 180,000. La empresa de Miguel tiene deudas por $200,000. Si no vendemos algo pronto, nos van a embargar todo. Deudas. Miguel tenía deudas y yo sin saber nada. Seguí leyendo con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me ibas a explotar el pecho. Había mensajes con un tal doctor Mendoza. Doctor Mendoza, señora Valentina, ya tengo el reporte psicológico de su suegra. Dice que presenta signos de demencia senil temprana y necesita supervisión constante. Con esto pueden justificar el internamiento. Valentina, perfecto. ¿Y los papeles de poder legal? Doctor Mendoza, con el reporte médico y la firma de ella en los poderes, su esposo tendrá control total sobre los bienes. La casa puede venderse sin problema. Valentina, excelente. Mañana se los hago firmar. Le voy a decir que son documentos del seguro médico. Fraude. Estaban planeando un fraude completo. Un reporte psicológico falso, documentos de poder legal disfrazados, internamiento forzado y venta de mi casa. Todo mientras yo dormía en el sofá de la casa que había pagado. Pero había más. Mucho más. Encontré una carpeta oculta en las fotos. Cientos de imágenes de Valentina con un hombre que no era Miguel. Besos, abrazos, escenas íntimas en hoteles y mensajes. Cientos de mensajes con alguien guardado como trabajos seguros. Trabajos seguros, amor, ¿cuándo nos vamos? Ya no aguanto seguir fingiendo con Miguel. Valentina, pronto, mi amor. En cuanto vendamos la casa de la vieja y declaremos la bancarrota de la empresa, nos vamos a Costa Rica. Trabajos seguros, ¿y los niños? Valentina, se quedan con Miguel. Yo no los quiero, solo fueron parte del plan. Miguel pensará que me fui por el estrés de la quiebra. Nunca sabrá que llevamos 2 años planeando esto. No podía respirar. Literalmente sentí que me faltaba el aire. Valentina no solo me quería robar, no solo quería internarme en un asilo, no solo estaba destruyendo a mi hijo económicamente, también lo estaba engañando. Planeaba abandonarlo con 2 niños pequeños y huir con su amante usando el dinero de la venta de mi casa. Mi hijo, mi Miguel, el hombre bueno que había criado, trabajador, honesto, estaba casado con un monstruo que había calculado cada movimiento para destruirlo. Y yo, la vieja tonta, había sido la pieza perfecta en su plan. La suegra sumisa que pagaba todo sin preguntar, que nunca se quejaba, que firmaba lo que le pusieran enfrente. Miré ese teléfono con todas las pruebas de la traición más horrible que había visto en mi vida, y algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, porque eso ya estaba roto. Fue algo más profundo, más primitivo. La rabia que siente una madre cuando tocan a su cría. Tomé fotos de todo con mi teléfono. De cada mensaje, de cada imagen, de cada documento. Mis manos ya no temblaban. Se movían con precisión quirúrgica. Screenshot, screenshot, screenshot. Guardé todo en una carpeta que nombré evidencias. Después borré el historial de mi actividad en el teléfono de Valentina y lo puse exactamente donde lo había encontrado. Volví a mi cuarto y me quedé ahí sentada en la oscuridad, con mi teléfono en las manos, viendo todas las capturas de pantalla. Eran las 4 de la mañana. En unas horas Valentina me iba a pedir que firmara los documentos falsos. En 2 días llegarían Carmen, Rosa y Daniela a ocupar mi cuarto. En una semana yo estaría durmiendo en un sofá en mi propia casa de vacaciones. Y en 1 mes, si su plan seguía adelante, estaría internada en un asilo mientras vendían mi casa para pagar las deudas de Miguel y financiar la fuga de Valentina con su amante. Pero había algo que Valentina no sabía. Algo que ninguno de ellos sabía. Yo no era la viejita sumisa que creían. Yo era la mujer que había sobrevivido a quedarse viuda a los 23 con un bebé. La mujer que había trabajado doble turno durante 18 años sin faltar un solo día. La mujer que había construido una vida con sus propias manos rotas por el trabajo. Y esa mujer no se iba a dejar destruir sin pelear. A las 6 de la mañana, cuando escuché a Valentina moverse en su cuarto, salí de mi habitación. Me metí a la cocina
y comencé a preparar café como si nada hubiera pasado. «Buenos días, señora Guadalupe», me dijo Valentina entrando a la cocina con su sonrisa perfecta. «¿Durmió bien?» «Como un bebé», mentí. «¿Y tú? ¿Cómo amaneciste?» «Bien, bien». «Oye, señora Guadalupe, aproveché que estamos todas juntas para traer unos papeles del seguro médico que necesito que firme. Son para actualizar sus beneficiarios y esas cosas. No es nada importante, pero hay que hacerlo». Ahí estaba. El momento que había leído en los mensajes. Los papeles falsos que me darían poder legal a Miguel sobre todos mis bienes. Claro, mi hija. Déjalos ahí. Los veo después del desayuno. Es que necesito enviarlos hoy temprano. Si no le molesta, mejor los firmamos ahorita. ¿Dónde están los papeles? En mi cuarto. Voy por ellos. Cuando Valentina salió de la cocina, respiré profundo. Era el momento. Valentina regresó con una carpeta llena de documentos. Los puso sobre la mesa de la cocina con un bolígrafo. Aquí están. Firma donde están las X. Son como 3 o 4 firmas nada más. Tomé los papeles. Eran exactamente lo que había visto en los mensajes. Poderes legales disfrazados de actualización de beneficiarios de seguro médico. Si firmaba eso, Miguel tendría control total sobre mi casa, mis cuentas, todo. ¿Sabes qué, Valentina? Creo que mejor se los muestro primero a un abogado. Me da cosa firmar cosas que no entiendo bien. La sonrisa de Valentina se congeló por un segundo. Ay, señora Guadalupe, no hay nada que revisar. Son papeles del seguro. Miguel ya los vio. Él dijo que estaba bien. ¿Miguel los vio? Mentí sabiendo que no era cierto. Sí, claro. Él fue quien me pidió que se los trajera. Entonces voy a hablar con Miguel para que me explique. Prefiero que mi hijo me diga qué estoy firmando. Vi cómo Valentina apretaba la mandíbula. Está dormido, señora Guadalupe. No lo despierte por esto. Los papeles tienen que mandarse hoy. Pues entonces los mando mañana. No hay prisa. Sí hay prisa. La respuesta salió tan cortante que hasta ella misma se sorprendió. Se recompuso inmediatamente. Digo, sí hay un poco de prisa porque es el último día para actualizar, pero bueno, si usted prefiere esperar. En ese momento Miguel entró a la cocina bostezando. «Buenos días, ¿qué pasa aquí?» «Nada, mi amor», dijo Valentina rápidamente. «Le estaba mostrando a tu mamá unos papeles del seguro que hay que actualizar. Pero ella quiere que tú se los expliques». Miguel las miró confundido. «¿Qué papeles?» «Los del seguro médico de tu mamá. Los que te enseñé ayer, Miguel. Yo no vi ningún papel ayer». Los ojos de Valentina se abrieron como platos. Vi cómo su mente trabajaba buscando una salida. «Ay, mi amor, sí te los enseñé. Estabas en la alberca con los niños. Te pregunté si estaba bien que tu mamá actualizara sus beneficiarios y dijiste que sí». «Yo nunca dije eso, Valentina. ¿De qué papeles estás hablando?» Sentí cómo el ambiente se ponía tenso. Valentina tomó los documentos rápidamente de la mesa. «¿Sabes qué? Mejor lo dejamos para después. No es tan urgente, pero Valentina, dijiste que era el último día». «Señora Guadalupe, por favor, no complique las cosas. Son papeles simples del seguro. No es nada». «Entonces déjame verlos», dijo Miguel extendiendo la mano. Valentina dudó. Por un segundo vi pánico puro en sus ojos. «Mi amor, están llenos de términos legales aburridos. Mejor los vemos los 3 juntos más tarde con calma». «Dame los papeles, Valentina». Miguel ya no estaba pidiendo. Estaba exigiendo. Con manos temblorosas Valentina le entregó los documentos. Miguel empezó a leerlos. Lo vi pasar de la confusión a la sorpresa y finalmente a la ira. «Estos no son papeles de seguro médico, Valentina. Esto es un poder legal. ¿Por qué le estás pidiendo a mi mamá que me dé poder sobre sus bienes?» «Yo, es que...» Valentina tartamudeó. «Es solo por precaución. Tu mamá está mayor. Si le pasa algo, alguien tiene que poder tomar decisiones. Yo estoy perfectamente bien», dije con voz firme. «Y si algún día necesito a alguien que tome decisiones por mí, yo decidiré quién y firmaré los documentos con un abogado presente. No en la cocina de una casa de vacaciones. Miguel, tu mamá no entiende». «Yo entiendo perfectamente, Valentina. Lo que no entiendo es por qué tanta prisa por hacerme firmar algo tan importante
sin que yo supiera qué era. Miguel me miró. Mamá, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Estoy bien, hijo, pero creo que tenemos que hablar. Los tres. Y tengo muchas cosas que mostrarte. Saqué mi teléfono con manos temblorosas pero firmes. Miguel, necesito mostrarte algo. Y es mejor que Valentina también lo vea. Valentina se puso pálida. Señora Guadalupe, creo que está exagerando. Son solo papeles del seguro. Miguel, con esa intuición que tienen los hijos cuando algo no está bien con sus madres, me miró directamente a los ojos. Mamá, ¿qué pasa? Pasa que tu esposa lleva meses planeando robarme mi casa, internarme en un asilo con un reporte psicológico falso y huir con su amante usando mi dinero. Y tengo las pruebas. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Valentina se puso de pie tan rápido que tiró su silla. Está loca. ¿Lo ves, Miguel? Tu madre está loca. Por eso necesitamos esos papeles. Está delirando. ¿Delirando? Abrí mi teléfono y empecé a mostrar las capturas de pantalla. Aquí están tus mensajes con Daniela hablando de vender mi casa para pagar las deudas de Miguel. Aquí están los mensajes con el doctor Mendoza sobre el reporte psicológico falso. Aquí están las fotos con tu amante. Y aquí están los mensajes donde planean huir a Costa Rica y dejar a Miguel con 2 niños. Con cada captura que mostraba, la cara de Miguel se iba descomponiendo más. Vi cómo pasaba de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad al horror y finalmente del horror a la rabia pura. Esto no puede ser real, murmuró tomando mi teléfono. Estas fotos están editadas. Mamá, ¿editó esto? Miguel, yo jamás. Valentina, gritó Miguel con una voz que nunca le había escuchado. ¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre? Mi amor, yo puedo explicar. No hay nada que explicar. Dice aquí que llevan 2 años planeando esto. 2 años. Valentina empezó a llorar, pero eran lágrimas falsas, las lágrimas de una actriz atrapada en su propia mentira. Miguel, por favor. Tu mamá me odia. Siempre me ha odiado. Fabricó todo esto para separarnos. Fabricó las fotos de ti besando a otro hombre. Fabricó los mensajes donde dices que solo te casaste conmigo por dinero. Mamá, ¿has estado leyendo mis mensajes? ¿Invadiste mi privacidad? La dejé, dijo Miguel mirándola con un asco que yo nunca había visto. Dejé tu teléfono tirado en la cocina anoche. Mi mamá lo vio y por suerte lo hizo. Valentina cambió de táctica. Se arrodilló frente a Miguel. Mi amor, sí, cometí errores. Ese hombre no significa nada. Fue un momento de debilidad, pero te amo. A ti y a nuestros hijos. No me dejes. ¿Nuestros hijos? Miguel la apartó. Aquí dice que no los quieres, que solo fueron parte del plan. Valentina se quedó sin palabras. En ese momento Alejandro e Isabela bajaron las escaleras en pijama. Papá, ¿por qué están gritando? Valentina se levantó del suelo inmediatamente y corrió hacia los niños. Mis amores, todo está bien. Papá y la abuela solo están discutiendo cosas de adultos. No todo está bien, dijo Miguel con voz quebrada. Niños, vayan a su cuarto. Ahorita subo con ustedes. Pero papá, ahora, ordenó Miguel. Los niños subieron asustados. Cuando desaparecieron, Miguel se volvió hacia Valentina. Quiero que te vayas de esta casa ahora mismo. Miguel, no puedes. Sí puedo. Esta casa la pagó mi madre. Aquí no tienes ningún derecho. Empaca tus cosas y vete. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde está tu amante? ¿O a dónde tu madre? ¿O a la calle? Me da exactamente igual. Pero no te quedas ni un minuto más cerca de mis hijos. Valentina me miró con un odio tan puro que me dio escalofríos. Esto es culpa tuya, vieja entrometida. Si te hubieras quedado callada como siempre me quedo callada, la interrumpí. Como me quedé callada cuando me borraste de la vida de mi hijo. Como me quedé callada cuando usaste a mis nietos para manipularme. Como me quedé callada mientras planeabas robarme mi casa y destruir a mi familia. Pero se te acabó el tiempo de que me quedara callada. Miguel tomó a Valentina del brazo. Vamos, te voy a ayudar a empacar. Y cuando lleguemos a casa, hablaremos con abogados. Espera, rogó Valentina.
Por lo menos déjame explicarles a los niños. No vas a estar cerca de mis hijos hasta que yo decida lo contrario. Los vi subir las escaleras, Miguel arrastrando a una Valentina que lloraba y gritaba. Yo me quedé ahí en la cocina, temblando por la adrenalina. Había expuesto todo. Había salvado a mi hijo y a mis nietos, pero también había destrozado una familia. Media hora después, Miguel bajó solo con 2 maletas. Valentina está arriba terminando de empacar. Le pedí a Carmen Rosa que viniera por ella. Aparentemente no tenía planeado venir en 2 días como dijo. Eso también era mentira. Hijo, lo siento tanto. No, mamá. Yo lo siento. Siento no haber visto lo que estaba pasando. Siento haberte dejado de lado. Siento haber sido tan ciego. Se quebró. Mi hijo, mi Miguel grande y fuerte, se quebró frente a mí como cuando era niño. Lo abracé y lloré con él. 2 horas después, Carmen Rosa llegó por Valentina. La mujer me miró con desprecio, pero no dijo nada. Sabía que yo tenía todas las pruebas. Valentina se fue sin decir adiós a los niños. Miguel tuvo que explicarles a Alejandro e Isabela que mamá tenía que irse por un tiempo, que las cosas estaban complicadas entre los adultos, pero que él siempre iba a estar ahí para ellos. Los niños lloraron. Yo lloré viéndolos llorar, pero sabía que era necesario. Esa tarde, mientras los niños jugaban en la alberca tratando de procesar todo, Miguel y yo nos sentamos en la terraza. Mamá, necesito que me cuentes todo lo que has aguantado estos años. Y le conté sobre los almuerzos cancelados, las llamadas ignoradas, las fiestas a las que no me invitaban. Le conté sobre mi cumpleaños 65, donde estuve sola con un pozole frío. Le conté sobre cómo Valentina me usaba como niñera gratis, pero me mantenía alejada de ser una verdadera abuela. Le conté todo. Miguel lloraba mientras escuchaba. No sabía, mamá. Te lo juro que no sabía. Lo sé, hijo. Valentina era muy buena manipulando. También me dijo sobre las deudas de la empresa. 200.000 gals que había pedido prestadas para una expansión que no funcionó. Por eso estaba tan desesperado y distraído. Valentina lo sabía y lo usó. Ella y el licenciado García, su amante que resultó ser su contador, habían planeado declarar la empresa en bancarrota fraudulenta, quedarse con el dinero de la venta de mi casa y huir a Costa Rica. Miguel estaría arruinado y yo encerrada en un asilo. Perfecto para ellos. ¿Qué voy a hacer, mamá? Primero vamos a ir con mi comadre Teresa. Su esposo es abogado, el licenciado Ramírez. Él nos va a ayudar con el divorcio y con proteger tu empresa. Segundo, vamos a reportar al doctor Mendoza por fraude. Y tercero, vamos a denunciar a Valentina y al licenciado García por conspiración y fraude. Pero los niños van a estar bien porque van a tener a su papá y a su abuela luchando por ellos. Y te prometo, Miguel, que nunca más vas a estar solo. Esa semana en Cancún no fue la vacación familiar perfecta que había imaginado. Fue mejor. Fue la semana en que recuperé a mi hijo. Pasaron 3 meses desde Cancún. En ese tiempo pasaron muchas cosas. Miguel inició el divorcio. Valentina intentó pelear por la custodia de los niños, pero cuando el licenciado Ramírez presentó todas las pruebas de fraude, conspiración y adulterio, ella aceptó renunciar a sus derechos parentales a cambio de no ir a prisión. El doctor Mendoza perdió su licencia médica por fabricar reportes falsos. El licenciado García fue arrestado por fraude y está esperando juicio. Carmen Rosa intentó demandarme por difamación, pero cuando Teresa le mostró todas las pruebas, retiró la demanda y no hemos vuelto a saber de ella. Miguel vendió la empresa y pagó todas sus deudas. Ahora trabaja como ingeniero en una compañía grande con un sueldo fijo y sin el estrés de ser dueño. Alejandro e Isabela viven con Miguel en su casa. Y yo, la viejita sumisa que todos subestimaron, me mudé a la casa de al lado. Sí, Miguel vendió su casa grande y compró 2 casas más pequeñas, una al lado de la otra. Él y los niños en una, yo en la otra. Todos los días desayunamos juntos. Los niños vienen corriendo a mi casa después de la escuela. Los fines de semana cocinamos en mi casa o en la suya.
Somos una familia otra vez. Hace una semana Alejandro me preguntó: Abuela, ¿es cierto que salvaste a papá de la bruja mala? Miguel casi se atraganta con su café. Yo me reí. Algo así, mi amor. Algo así. Anoche, mientras Miguel y yo veíamos a los niños jugar en el jardín, me dijo: Mamá, nunca te voy a poder agradecer lo suficiente por haber sido tan valiente. Yo no fui valiente, hijo. Solo fui una madre protegiendo a su familia. Entonces todos los días deberías celebrar tu valentía. Porque lo que hiciste fue heroico. No fue heroico, Miguel. Fue necesario. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría sin pensarlo 2 veces. Porque así somos las madres mexicanas. Nos pueden humillar, nos pueden usar, nos pueden subestimar. Pero cuando tocan a nuestros hijos, dejamos de ser viejitas sumisas y nos convertimos en lo que realmente somos, guerreras que no se rinden nunca. Y esa es mi historia. La historia de cómo 5 palabras, ella que duerma en el sofá, me despertaron de años de ser invisible. La historia de cómo una nuera manipuladora subestimó a la mujer equivocada. Y la historia de cómo una abuela mexicana de 67 años les enseñó a todos que nunca, nunca se debe confundir la bondad con la debilidad. Porque la mujer que se queda callada por años puede estar guardando su fuerza para el momento perfecto, y cuando ese momento llega, ¡ay, Dios mío!, la justicia que se desata. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Suscríbete a este canal para más historias reales de mujeres que no se rindieron. Y recuerda, nunca subestimes a una abuela mexicana, porque detrás de esas manos arrugadas que hacen las mejores tortillas, hay una guerrera que puede destruir tu mundo si te atreves a lastimar a su familia.